es que debemos pensar que los vectores que conocemos hasta ahora, los que han visto, donde utilizan productos escalares, productos vectoriales de vectores, es un caso en general de vectores visto desde el punto de vista del álgebra lineal. ¿Sí? Eso lo debemos entender muy bien, porque si no, eso se presta a confusión. O sea, un espacio vectorial real que vamos a representar con la letra B mayúscula es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los 10 axiomas que se van a enumerar a continuación. Es decir, todo aquel conjunto, ¿verdad?, de objetos que cumplan con la suma entre ellos, ¿no?, una suma muy particular, y además también que cumplan con la otra operación de la multiplicación por un escalar y que satisfagan los 10 axiomas siguientes. Todos los conjuntos de esos objetos va a ser un espacio vectorial real. Bueno, y entonces aquí por cuestión de notación, esta X y Y se van a considerar elementos de este espacio V y lo vamos a representar con letras negritas, y como este es un espacio vectorial y estos son elementos del espacio vectorial, estos van a ser vectores. Obviamente sí cumplen con todo lo que ya dijimos. Y esta alfa que tenemos va a ser un número real, va a ser el escalar. Entonces, esto que tenemos aquí, X más Y, va a ser la suma de dos elementos de este espacio vectorial, ¿sí?, o la suma de dos vectores. Es la suma de la que se habla aquí. O sea, todos los conjuntos de este espacio cumplen con la suma vectorial y también con esta suma vectorial X más Y, y también con el producto escalar, ¿verdad? Multiplicar alfa por cualquiera de los vectores. O sea, estas operaciones se pueden realizar en este espacio. Y luego aquí hay una observación, dice: antes de presentar la lista de las propiedades que satisfacen los vectores en un espacio vectorial, deben mencionarse dos conjuntos de importancia, porque van a ser con los que más vamos a estar trabajando generalmente, ¿sí? A veces nos ayuda mucho pensar en R2, que es el plano, y cuando pensamos en R2, debemos pensar, lo podemos pensar como en un sistema cartesiano, en dos dimensiones, donde puedo localizar puntos, pero también esos puntos los puedo considerar como pares ordenados, o sea, separados entre paréntesis y separados por una coma, ¿sí? Y de igual manera R3 lo puedo considerar o lo puedo representar como un sistema cartesiano en tres dimensiones, o como una terna de números también dentro de paréntesis separados por comas. Y entonces esto nos lleva a veces a generalizar un poco cuando tenemos espacios más grandes, ¿verdad? R4, etcétera. Bueno, aquí en segunda instancia la definición ofrece una definición de un espacio vectorial real. La palabra real significa que los escalares que se usan son números reales. Sería igualmente sencillo definir un espacio vectorial complejo
utilizando números complejos en vez de números reales. Pero en este caso, en este texto solamente se va a abarcar la cuestión de espacios reales. Y aquí tenemos los 10 axiomas. Entonces, si suponemos que tenemos un espacio vectorial, ¿sí? Y tomamos cualquier elemento de ese espacio vectorial, cualquier objeto, o, dicho con más propiedad, cualquier vector de ese espacio vectorial, debe cumplir con todo esto. Es decir, el primero dice, si X pertenece al espacio vectorial y Y pertenece al espacio vectorial, es decir, tanto X como Y son vectores, pertenecen a ese espacio vectorial. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, el resultado que me da debe pertenecer a ese espacio también, ¿sí? Al espacio vectorial. Y eso se llama cerradura bajo la suma. Podríamos poner algún ejemplo, por ejemplo, los números enteros. Bueno, los números enteros. Si sumo yo dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Y de igual manera, si yo sumara dos números naturales y considero el conjunto de los números naturales, si sumo dos números naturales, entonces el resultado va a ser un número natural. Esa es la propiedad de cerradura, ¿no? La siguiente propiedad, otra vez, si tengo tres vectores, ¿verdad? X, Y, Z pertenecen a un espacio vectorial, entonces esta suma, de la que ya comentamos arriba, la puedo realizar en el orden que yo quiera con estos tres vectores y el resultado es el mismo. O sea, me da lo mismo que sume X más Y y el resultado se lo sume a Z, que sume Y y Z y el resultado se lo sume a X. Esa es la ley asociativa en la suma de vectores, ¿sí? Entonces, cumple con la cerradura y cumple con la ley asociativa de la suma de vectores. La propiedad 3 dice, existe un vector, este se llama vector 0. Este es importante identificarlo aquí en el texto con la nomenclatura, porque el vector 0 siempre viene en negritas. Y vamos a ver un ejemplo, precisamente refiriéndome a R2 y a R3. El vector 0 en R2 corresponde al origen en un sistema cartesiano de dos dimensiones que representamos 0,0 entre paréntesis. Y R3 es el origen también en un sistema cartesiano, pero de tres dimensiones. Es decir, son tres ceros separados por comas dentro de un paréntesis. Entonces, es importante aquí tomar en cuenta que este cero va a ser distinto dependiendo del espacio vectorial al que nos referimos. ¿Sí se entiende eso? Okay. Sí. Y bueno, este cero tiene la propiedad que si yo tomo cualquier elemento de ese espacio vectorial y le sumo este vector 0, entonces el resultado va a ser el mismo. O sea, esto quiere decir, si ese vector le sumo 0 o 0 se lo sumo al vector, el vector va a ser exactamente el mismo.
Y entonces este se llama el vector cero, o también se le llama idéntico aditivo, ¿no? Pero bueno, generalmente llamamos el vector cero. Entonces, otra propiedad importante es de las que luego utilizamos, que nos ayudan mucho cuando queremos distinguir si un conjunto es o no un espacio vectorial, es que un espacio vectorial siempre debe tener su vector cero, ¿sí? Si no hay un vector cero, entonces no se tiene un espacio vectorial, o ese conjunto que tenemos no es un espacio vectorial. Número 4. Si tenemos un elemento, ¿verdad? O un vector en ese espacio vectorial, siempre va a existir otro vector que vamos a representar por menos x. Bueno, si este es el vector x en ese espacio vectorial, el otro vector menos x que también está en el espacio vectorial cumple con esta condición, tal que x al sumarle menos x nos va a dar el vector 0, ¿sí? Y donde este menos x se llama inverso aditivo de x. Ahora sí, puedo ir diferenciando algunas cosas de otras. Por ejemplo, el sistema de los números naturales, que algunos autores consideran contenido al cero y otros no, bueno, vamos a considerar que contiene el cero. Entonces, 0, 1, 2, 3 y todos los enteros positivos, ¿sí? Ese, si empezáramos a ver aquí, entonces cumpliría con la cerradura, porque si yo sumo cualquier número natural, el resultado me va a dar un número natural también, ¿sí? Pensemos los números 0, 1, 2, 3, etc. También cumple con la propiedad asociativa. O sea, si yo tomo 3 números naturales y los sumo en el orden que yo desee, el resultado va a ser el mismo. También existe el vector cero para aquellos autores que consideran que el número 0 pertenece a los naturales, ¿no? Entonces, tengo el 0 y si el 0 se lo sumo a cualquier número natural, entonces el resultado va a ser el mismo número natural. Solamente que para los naturales tengo este problema. En los naturales no tengo la existencia del inverso aditivo, ¿sí? En los números naturales, si yo escojo el 4, el número 4, o cualquier otro, el 6, el 9, el 25, no voy a tener algún otro número natural que al sumárselo me dé 0. Pero ¿qué sucede si tomamos los enteros, los números enteros, ¿sí? O sea, 0, todos los positivos, los naturales, y también los negativos. Entonces, se cumple con esta. Si yo sumo 2 enteros, me da un entero. También cumple con la propiedad asociativa. También tiene el elemento 0. Y también existe un inverso aditivo. No sé si recuerdan en sus cursos de la secundaria cuando representaban los números enteros, teníamos el 0 y entonces a cada lado estaban los simétricos, ¿verdad? A la derecha tengo el 4, a la izquierda tengo el menos 4, si lo sumo me da 0. A la derecha tengo el 20, a la izquierda el menos 20 y si lo sumo me da 0. Entonces, el sistema de los números reales también cumple con esta.
existe un inverso aditivo. Otra cosa que es importante, ¿sí? Para que sea un espacio vectorial, debe cumplir con estos 10 axiomas, los 10 completitos, los 10. Con uno solo que no cumpla, entonces con eso ya no es un espacio vectorial. Quiere decir que el conjunto de los números naturales que había empezado muy bien, entonces llegamos al número 4 y entonces con este no cumple y entonces el conjunto de los números naturales no es un espacio vectorial. Parece que el de los reales como que se va defendiendo, ¿no? Ahí la llevamos. La ley conmutativa, ¿verdad? También, si tomo dos elementos de ese espacio vectorial, no importa en qué orden los sume, el resultado va a ser el mismo. Entonces los reales cumplen con eso. Bueno, los enteros en este caso está viendo cumplen con esto. Después tenemos esta de aquí. Si X pertenece al espacio vectorial, es decir, si es un vector y alfa es un escalar, entonces alfa X, es decir, ese vector multiplicado por el escalar, también debe pertenecer al espacio vectorial. Lo interesante aquí, o lo que debemos poner atención, es que esta alfa es un número real, ¿verdad? Ya vieron los números reales. En cálculo diferencial, ¿sí? Para los números reales teníamos los enteros, después a los enteros les agregamos los racionales, y después ya tenemos enteros racionales y le sumamos los irracionales, ¿verdad? Aquellos que no podemos escribir como el cociente entre dos números enteros. Por decir algunos ejemplos, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el número e, el número pi, todos ellos son reales, ¿verdad? Entonces ahora estamos pensando que los números enteros, con los números, el conjunto de los números enteros vamos bien, ¿verdad? Ahora llegamos al axioma 6. La pregunta es, si esta X es un número entero y esta alfa que tenemos aquí es real, es un número real, se cumple la propiedad de cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Es decir, si yo tomo un elemento cualquiera de los números enteros y lo multiplico por un escalar que sea real, el resultado va a seguir perteneciendo al conjunto de los números enteros. Pues no. Vamos a suponer que ustedes toman por el más fácil el número 1 o el -1 de los enteros y lo multiplican por el número real raíz cuadrada de 2. Si 1 lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2, el resultado va a ser la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no pertenece al conjunto de los números enteros. Y lo podría multiplicar por pi, o lo podría multiplicar por e, o lo podría multiplicar por raíz cuadrada de 5,
y entonces cuando lo multiplico por un real, entonces el resultado ya no pertenece a los conjuntos de los números enteros. Bueno, entonces ya también el conjunto de los enteros nos ha decepcionado. Entonces vamos con el axioma 7. Si X y Y están en un espacio vectorial, aquí hay un error de tipografía, lo quiero aclarar. Esta B que se ha mencionado aquí arriba y en todo es una letra, creo que es cursiva, no está un poco inclinada, pero no es negrita, ¿sí? Porque las negritas es para los vectores y esta B, que no es negrita, me representa ese espacio vectorial. Pero aquí por un error de tipografía lo pusieron en negrita. Bueno, al menos yo lo veo así en negrita. O quizás esté bien y esa es la impresión, no lo sé, pero no debe ser negrita. Entonces, si X y Y son vectores, es decir, pertenece a espacio vectorial y alfa es un escalar, entonces se cumple esta propiedad distributiva, ¿verdad? O sea, me da lo mismo sumar los dos vectores y el resultado multiplicarlo por alfa, que cada uno de ellos multiplicarlo por alfa y luego sumarlo, ¿sí? Esto es la propiedad distributiva. Bueno, el primer caso de propiedad distributiva. Después vamos con el axioma 8. Si X pertenece a este espacio vectorial y alfa y beta son escalares, entonces aquí se cumple, esta es una segunda ley distributiva. Puedo sumar los dos escalares y el resultado multiplicarlo por el vector, y el resultado es el mismo que cada escalar lo multiplique por dicho vector y después lo sumo. Entonces, esta es una primera ley distributiva y esta es una segunda ley distributiva. Por último, perdón, estamos en el 9. Ya teníamos aquí una ley asociativa de la suma. Bueno, aquí vamos a tener una ley asociativa de la multiplicación por escalares. Entonces, si X es un vector y alfa y beta son escalares, entonces no importa en el orden que yo multiplique, ¿verdad? Los escalares por el vector, el resultado es el mismo. Es decir, puedo multiplicar el vector por beta y el resultado después por alfa, o a la inversa, ¿verdad? Multiplicar primero por alfa y después por beta, o aún así puedo multiplicar los dos vectores entre sí y después por el vector y el resultado es el mismo, que es la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y por último, para cada vector, ¿verdad? De este tipo que pertenece al espacio vectorial, se cumple, ¿verdad? Que siempre que multipliquemos este vector por 1, pues el resultado va a ser exactamente el mismo vector, ¿sí? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos.
este R2 y R3 que les mencionaba hace unos momentos, esta era una pareja ordenada de números y esta era una terna o una tríada de números, pero esos números son reales, ¿eh? Estos son reales. ¿Y por qué digo eso? Ah, bueno, porque aquí está el espacio Rn. Bueno, quiero aclarar también que estos dos pueden hacer, bueno, vamos a hacer con esto, para ir poco a poco. Vamos a considerar este R2 como un par ordenado, ¿no? De coordenadas, ¿no? XY. Bueno, qué bueno que comenté eso. Lo voy a escribir aquí. Tengo un espacio. Vamos a ponerlo así. Esta que está aquí es negrita. Y si quieren, para no confundir, yo le puedo poner alguna otra letra, por ejemplo, poner Z o W, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero a lo mejor le pongo X con toda la mala intención, ¿no? Vean, esta X que está aquí me representa un vector en ese R2. Y entonces, eso que vamos a representar como un vector en R2 va a ser este par ordenado de números donde X, vamos a ponerlo aquí, X, Y son reales. Entonces, teniendo esto en mente, por eso les decía que esta X, que es en negrita, puede representar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos en R3, sería así, ¿verdad? Y tendríamos entonces este vector en el espacio vectorial R3 estaría representado. Pero lo dejo así. Entonces, vamos a pensar en vectores en R2 que van a tener esta forma. Y entonces, vamos a ver si cumplen con estas propiedades, ¿de acuerdo? Primero, tendría que tomar dos cualquiera, vamos a ver. Vamos a poner un subíndice.
Bueno, aquí es algo importante, no lo he dicho, pero vamos a suponer que aquí vamos a definir la suma de esta manera. Vamos a suponer que la suma se define de esta manera, es decir, el primer elemento lo sumo con el primero y el segundo elemento lo sumo con el segundo. Y entonces aquí tengo, si se dan cuenta, en este espacio vectorial tengo pares ordenados y aquí cuando sumo estos dos me siguen dando pares ordenados, ¿verdad? Aquí este va a ser un número y la suma de estos va a ser otro. Entonces, ahora la pregunta es, si yo realizo esta suma, si realizo esta suma de aquí, se cumple el primer axioma, es decir, estos que están aquí pertenecen al conjunto de los números, bueno, pertenecen a estos pares ordenados donde X y Y sean reales. Pues sí, porque si yo sumo estos dos números reales, aquí me va a dar un real, y si sumo estos dos me va a dar un real también, ¿verdad? Entonces tienen esta forma. Después, si hago la ley asociativa, entonces necesitaría aquí otro vector más, ¿sí? Necesitaría y entonces la propiedad asociativa me diría que puedo sumar estos dos primero, bueno, puedo sumar estos dos y el resultado sumarlo con este, o sumar estos dos y el resultado sumarlo con este. Y entonces el resultado va a ser el mismo y también van a ser números reales. Es decir, si yo debo comprobar todos los axiomas, ¿sí? Lo que debo buscar es primero que, en este caso de la propiedad asociativa, de que al sumarlos en diferente orden, el resultado sea el mismo y además cada uno de los componentes del resultado sea un número real, ¿no? Entonces, les voy a pedir que hagan, traten de pensarlo bien y vean si cumplen con todos los axiomas este conjunto de R2, este de aquí. Y una vez que se hayan familiarizado, vamos a ver R3. Y una vez que se familiaricen, vamos a empezar a ver los ejemplos. Se van a dar cuenta que este Rn es muy parecido a cualquiera, digamos, es una generalización de R2 y R3. No sé si haya preguntas. No. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, de espacios vectoriales. El conjunto de todas las matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial donde cada uno de los elementos de las matrices son reales, ¿sí? Y luego también debemos definir la multiplicación de cada uno de ellos, ¿no? De alguna forma.
Bueno, entonces los dejo para que vayan a su siguiente clase. No sé cómo estuvimos de asistencia hoy. 29. Y si yo no me agrego son 28. ¿Y cuántos son? ¿Recuerdan cuántos son? En Emi nos dice 30. Ok, bueno, entonces a lo mejor faltaron 2. O faltaron 2. Nos vemos, a ver de cuándo está el horario. Aquí estaba el horario, ¿verdad? Mañana es miércoles. Nos vemos de 8 a 9 y luego nos vemos de 11 a 12 en COF mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí. Bueno, si nadie más tiene preguntas, tiene dudas, entonces nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Hasta luego y buen día. Hasta mañana. Igualmente. mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, profesor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.